hoy vamos a cerrar esta parte de negociación. Ya hemos visto algunas técnicas, hemos visto algunos elementos, pero quiero dejarles los tips más puntuales para que ustedes tengan herramientas para negociar. Como siempre lo he dicho, podemos negociar y hoy nuestro tema se llama Trato con personas difíciles. Y la pregunta de pronto que me hago es que sí está padre, siempre pensamos, las personas difíciles son los otros, ¿no? Son ellos. Entonces, ¿qué tanto yo puedo ser esa persona difícil? Aquí siempre los invité y los seguiré invitando a que hagamos un autoconocimiento, una dinámica de autoconocimiento para saber si yo también contribuyo a la dificultad en la relación laboral, personal, de pareja, de amistad, de lo que sea. Si soy yo quien está contribuyendo también en estos elementos que dificultan la relación o la negociación, ¿no? Entonces, seguiremos planteándonos como que la persona difícil es la otra, ¿no? Pero hagamos un análisis de qué tanto yo puedo tener elementos que contribuyen a dificultar las cosas, ¿sale? Me voy a ir con la primera teoría, yo se los había anunciado hace 8 días, la teoría de los 3 cerebros. Quiero profundizar un poquito más en los 3 cerebros, porque esto es parte de la, iba a decir la nueva corriente, pero no es nueva. O sea, las neurociencias se estudian desde hace muchos años. En los años 50 ya había artículos científicos que hablaban del funcionamiento del cerebro, de la profundidad de muchos de sus procesos. Y en los 60 se retomaron algunos de estos elementos y se replantearon para que los biólogos, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras empezaran a profundizar un poco en cómo se mueve el cerebro. ¿Por qué de pronto hoy hablamos de neurociencias? Porque empieza a tomarse la neurociencia como una disciplina que se aplica a cosas muy prácticas. ¿Y quiénes creen que le entraron a las neurociencias con singular alegría? Los publicistas. Porque los publicistas, de pronto, también la publicidad es una disciplina que existe de muchos años atrás, y cuando los medios de comunicación empezaron a tomar fuerza, por supuesto, a la publicidad había que anunciar. No sé si ustedes sepan la historia de algunos medios de comunicación, pero lo que pasó en México es muy simpático, porque en México no se crearon los medios de comunicación para dar noticias o para comunicar el devenir, ¿no? Se vendió, empezaron a crearse los medios de comunicación porque el señor que empezó a vender televisiones en México dijo, voy a vender televisiones, ¿y qué se va a ver en la televisión si no hay nada? ¿No? Con todo respeto, pero pues el que vendía las teles dijo, pues necesitamos un canal, porque si no, ¿para qué me van a comprar la tele? ¿No? La radio fue más o menos por el estilo. La radio en su momento empezó a ser un medio para comunicarme de aquí para allá sin cables, ¿no? ¿Y para qué sirve eso? Pues quién sabe. Y de pronto empezaron a hacerse pruebas, y bueno, antendo, y allá me escuchaban, ¿no? Y me iba cada vez más lejos y me seguían escuchando. Vi, ¡qué maravilla! ¡Qué invento más increíble! ¿Y esto como para qué sirve? ¿No? Entonces empezó un poco en la radio. Me voy a remontar esto para llegar al punto que les quiero decir. Empezó en la radio a manejarse algunas cosas, algunos programas, pues de música, ¿no? Pues si vamos a escuchar a través de la radio, pues escuchemos música. Entonces en los Estados Unidos y México, por consiguiente, empezamos a tener estos radios gigantescos, ¿no? Vean las fotos, remóntense a la historia, busquen esta documentación, y eran radios que eran verdaderos muebles gigantescos que ocupaban una parte de la sala de la casa. Y la gente se reunía a escuchar música, a escuchar conciertos o a escuchar la crónica de algún locutor, ¿no? Todo se hacía en vivo, no se podía grabar, no se podían producir cosas, ¿no? Empezaron a darse cuenta que junto con la música y los comentarios, pues se podía anunciar de pasadita, ¿no? No es de extrañar que en México, por ejemplo, una de las primeras estaciones y programas radiofónicos que hubo fue El Buen Tono. La XEB, que hoy pertenece al Instituto Mexicano de la Radio, al IMER, fue la primera estación de radio en México. Y entonces había este programa que era El Buen Tono. ¿Cuál era El Buen Tono? Una marca de cigarrillos que patrocinaba, y entonces de pasadita pues también fumar Buen Tono. ¡Ah, qué rico! ¿No? Entonces oías la música y todo, y pues dijeron algunos otros, pues yo también me apunto, ¿no? Escuchamos música y de pasadita, no olvide que el Fab, limón, no sé qué, y entonces anunciaban, ¿no? Era padre el asunto. Fíjense que pasó algo muy interesante.
en los inicios del siglo XX, hubo dos acontecimientos fundamentales. Uno de ellos fue el Titanic. Todos vimos la película del Titanic, ¿no? No es cierto que iba Leonardo DiCaprio ahí, es un mito, ¿verdad? Pero queremos pensar que ahí iba Leonardo DiCaprio. Y entonces viene este hundimiento, empieza a correr la noticia con los otros barcos. Si han visto la película, no la han visto. Hay una parte que no se relata mucho, que en realidad el barco pidió auxilio mucho, y los barcos sí se enteraron que tenía dificultades, pero estaban muy lejos, tardaron mucho tiempo en llegar, por eso también murió mucha gente. Y entonces se crea en la costa de Nueva York la expectativa de qué pasó. Y hubo 2, 3 personas que tuvieron el buen tino de decir, oye, tenemos la radio, vámonos a Nueva York a relatar qué está pasando. Y algunos empiezan a relatar la llegada de los primeros sobrevivientes del Titanic. ¿Qué año estamos hablando? 1914, muchas gracias. ¿No era 12? Sí. Bueno, 14, muchas gracias. Bueno, entonces empiezan a llegar y a alguien se le ocurre empezar a relatar esto. Es muy interesante porque entonces a alguien se le prende el foco y dice, oye, la radio puede ser también para transmitir noticias. ¿Y qué haces cuando transmites noticias? Tienes a la gente atenta al medio de comunicación. Después ocurre la explosión de estos dirigibles. ¿Se acuerdan que eran estos dirigibles que se llenaban con un gas especial? No recuerdo cuál era, que incluso hacían vuelos transatlánticos. Venían desde Europa y llegaban a Estados Unidos. El Hindenburg, que le toca un rayo, ocurre alguna situación y estalla. Se cae, ya cuando estaba a punto de aterrizar el Hindenburg, se prende en llamas, es un infierno impresionante. Y la gente que estaba relatando la llegada de este monstruo majestuoso, empiezan a relatar la desgracia del Hindenburg. Entonces los medios dicen, wow, esta es una manera que la que podemos aprovechar esta tecnología para llevar los sucesos al mundo. Después se les ocurre recrear la Guerra de los Mundos actuada en la radio. La guerra de H.G. Wells, si no me equivoco, es el autor de la Guerra de los Mundos, y Orson Welles decide significarla en la radio. Y entonces el problema es que se daban estas noticias como si fuesen reales. En este momento estamos viendo en Atlanta aterrizar unas naves espaciales, están llegando unas personas con armas y están disparándole a la gente. Y después venía la advertencia. Atención, esto es un relato ficticio, no es verdadero. Pero la gente no escuchó eso. Y se dieron casos de pánico en muchos lugares porque realmente se sentían invadidos por los extraterrestres, ¿no? Entonces empieza la gente a darse cuenta, sobre todo la gente de los medios, que por alguna razón estas cajitas mágicas que se llamaban radio y después se llamaría televisión, tenían una cierta influencia en las emociones y en la respuesta y las actitudes que tomaría la gente. Por eso la publicidad va primero en un ámbito muy amateur, ¿no? A anunciar los nuevos cigarros, el nuevo traje, los viajes. Era como muy aficionado el asunto y después se va profesionalizando. Hoy en día, siglo XXI, se retoma un poco el asunto de las neurociencias porque los publicistas ya se dieron cuenta que los seres humanos, ustedes y yo, ya nos saturamos de publicidad. Y no toda la publicidad hace que compremos. Y no toda la publicidad se paga a sí misma. Ahorita muchos anunciantes pagan millones de pesos o de dólares por una campaña publicitaria y de todas maneras no lo recuperan. Estamos en una economía global de mercado, y entonces la gente necesita vender y para que puedan vender tienen que anunciar lo que venden, ¿no? Entraron al asunto y dijeron, oye, ¿será que las neurociencias nos puedan ayudar a que los seres humanos, casi como zombies o robots, podamos ver un anuncio y salir corriendo a comprar? Creyeron que era eso, pero déjenme derribar un mito desde el inicio. Las neurociencias no hacen eso. Sin embargo, lo que sí pueden hacer las neurociencias hoy en día es leer a las personas para saber por qué reaccionamos y por qué decidimos. Si ustedes se acuerdan bien, si no me equivoco, fue en la primera clase, el primer viernes que estuvimos aquí, yo les dije que más del 85% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día vienen de la parte subconsciente, que incluso vienen desde un punto más emocional que racional. ¿Sí? Bueno,
Las neurociencias se pusieron a investigar por qué tomamos decisiones, por qué reaccionamos, por qué de pronto nos gusta algo y por qué de pronto no nos gusta algo. Y se encontraron cosas muy interesantes. En la década de los 60 se retoma un estudio antiguo y viene la teoría de los 3 cerebros. Paul Dick MacLean es quien retoma todo esto y déjenme decirles algo, esta teoría ya está muy superada. Ahora se han encontrado mucho más cosas, pero sigue siendo el fundamento para entender de manera muy básica cómo es que el cerebro funciona. De hecho, déjenme decirles que una de las primeras tesis de la teoría de los 3 cerebros es que debido a que el ser humano evolucionó, hay como capas específicas en el cerebro donde tenemos la parte más primitiva, la parte que evolucionó más y la parte más moderna, la que nos hace Homo sapiens sapiens, ¿no? Bueno, ahora dicen algunos biólogos, no existe tal evidencia concreta o física de que esté esa división de los cerebros. Sin embargo, sí tenemos mucho que aprender de esta teoría de los 3 cerebros. Ahí les va. Vamos empezando por el punto y vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Vamos a irnos de atrás para adelante, o más bien de ahorita hacia el pasado, ¿sale? Seguimos con la idea de que el cerebro tiene capas evolutivas y tenemos una capa primitiva y tenemos la capa más moderna, la más reciente, la que hemos estrenado los seres humanos, ¿sí? Entonces, vámonos con el neocórtex. El neocórtex es la parte, dice esta teoría, es la parte superficial, la materia gris, lo que tenemos en la superficie de esta nuececita que se llama nuestro cerebro. Déjenme que les diga que es fascinante, porque el cerebro humano es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo. Y es el único órgano que está todavía tratando de entenderse a sí mismo. Un gato o un perrito no se cuestionan mucho su existencia, el porqué y la razón de ser. Pero los seres humanos todo el tiempo nos cuestionamos quiénes somos. ¿Y quién está preguntando? ¿Quién es el que pregunta? ¿El estómago? Ni el corazón. Es el cerebro el que se pregunta quién soy y qué cosa soy y cómo funciono. Eso es fantástico, ¿no? En este momento ustedes, lo que está pensando y lo que está reaccionando es su cerebro. Y es una maravilla, déjenme decirles algo, hablando de la plasticidad del cerebro. El cerebro constantemente está cambiando sus conexiones, como si viéramos uno de estos conmutadores telefónicos viejitos, ¿no? De las películas, que dependiendo a quién llamas cambian los cables. Bueno, todo el tiempo nuestros cables están cambiando las conexiones, porque aprendimos algo nuevo, porque vivimos una nueva experiencia, porque conocimos un nuevo lugar, porque nos pasó a lo mejor algo traumático también y tuvimos un aprendizaje. La plasticidad del cerebro hace que las conexiones frecuentemente estén cambiando. Hoy no tienen ustedes ni están pensando con el mismo cerebro que tenían ayer. Y mucho menos es el mismo cerebro que ustedes tenían en la secundaria, por ejemplo. Y este cerebro de hoy no será el mismo que el cerebro de mañana, porque aprenderemos cosas nuevas. Eso es lo fantástico. Levanten la mano, por favor, quienes tocan un instrumento musical. Bien, fantástico. Bueno, su cerebro tiene conexiones especiales para las habilidades y capacidades de un instrumento musical. Levanten la mano quienes bailan, sea lo que sea. Fantástico. Ese cerebro tiene esas conexiones específicas para desarrollar esta actividad que necesita una inteligencia espacial y rítmica. ¿Quiénes dibujan o pintan? Levanten la mano, por favor. Ahí está. Estamos teniendo una variedad de cerebros fantástica. Yo a lo que les invito siempre es que este cerebro tenemos que mantenerlo plástico, flexible, sigamos aprendiendo. Es falso eso de que llegamos a una edad en la que ya no aprendemos. Sí llegamos a una edad en la que no queremos aprender, que es diferente. El cerebro tiene áreas especializadas. Por ejemplo, el área de Broca, léanse además un libro de Carl Sagan que está dedicado a la ciencia y a descubrir el conocimiento que se llama el cerebro de Broca. Broca es el apellido del científico que encontró esta área específica que se encuentra en la zona parietal de nuestro cráneo, que está dedicada exclusivamente al habla. Si nosotros somos capaces de hablar es porque el área de Broca coordina nuestro pensamiento con los movimientos que se requieren de boca, lengua y fonación, ¿no? Los pulmones, emisión de la voz, este tipo de cosas.
Entonces sabemos que hay áreas específicas para la vista, áreas específicas para la psicomotricidad. Las personas, por ejemplo, que llegan a padecer algún tipo de afección cerebral, como la parálisis cerebral, algún Parkinson, bueno, se afecta la zona motriz. Hay zonas específicas muy enclavadas en el centro del cerebro que están cerca del hipocampo, se llama así porque esta zona nerviosa se parece a un caballito de mar, donde está alojada la memoria, por ejemplo. Y la memoria emocional, que es interesante. Tú a veces pasas por un lugar de la ciudad y se te hace el corazón chiquito, ¿no? Yo les voy a platicar algo. Yo no puedo pasar por una zona cercana de Tacuba donde mi mamá pasó su último mes de vida con una enfermedad, una diabetes y unas complicaciones que la tuvo un mes, pues padeciendo mucho dolor en esa zona. Yo todavía paso por ahí, mira, se me hace así el corazón chiquito. ¿Qué es eso? Es memoria emocional. No solamente tenemos la memoria racional, de recordar las capitales del mundo, cuántos ríos tiene México, ese tipo de cosas, sí. Pero la memoria emocional tiene mucho que ver con esta zona del cerebro del hipocampo. Entonces, pensar que ocupamos solamente el 5% del cerebro ya está desterrado, efectivamente. Y gracias por la pregunta, porque ya se desterró. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, regresando al neocórtex, el neocórtex es esta parte del cerebro que hace que funcionemos, que sea totalmente lógico, es la parte del cerebro analítico, es la zona moderna del cerebro humano. Puede hablar, pero tiene pocas capacidades. El neocórtex habla, y habla mucho. Yo tengo un neocórtex muy activo, porque hablo mucho, pero otras capacidades no hay, ¿no? No tiene otras capacidades, pero ojo, el neocórtex es el único que puede hablar, pero miente. Entonces, mucho cuidado, porque el neocórtex representa, aquí no se ve muy bien, se movió un poquito el formato, pero si alcanzan a ver, el neocórtex es el que determina solamente el 15% de las decisiones que tomamos en la vida. Nos vamos al neocórtex y, como les decía yo, puede hablar pero tiene pocas capacidades y además es bien mentiroso el neocórtex. Cuando tomamos decisiones de compra o decisiones políticas, nos están moviendo otras cosas, pero el neocórtex es el que habla. ¿Y qué es lo que dice el neocórtex? Ahora vamos a ver un caso laboral. Por ejemplo, llegué tarde hoy porque hubo una serie de contratiempos que me impidieron salir a tiempo y en el camino además hubo muchos retrasos. Ese es el neocórtex. ¿Por qué llegaste tarde? No, lo que pasa es que sí, yo le juro que iba a salir a tiempo, pero me atoré en unas cosas. Luego el tráfico y luego aquí la Alameda siempre se pone bien pesado, ¿no? Sí, las marchas. Entonces es el neocórtex hablando. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, vamos a ver entonces el otro cerebro. El otro cerebro es la parte límbica, es el cerebro límbico. Ahí desde luego, ¿qué es lo que radica? En ese otro cerebro lo que radican son las emociones. Aquí se aloja el miedo. Ahí se aloja el miedo. Y es bien interesante porque ahorita vamos a ver el poder que tiene el miedo en muchos casos de negociación o de personas que son manipuladoras. En la parte límbica aparece también la kinestesia. ¿Qué es la kinestesia? El movimiento y también la forma en la que los seres humanos interactuamos con nuestro entorno. ¿Se acuerdan que había platicado la vez anterior que teníamos 3 canales de comunicación con el entorno? El auditivo, el visual y el kinestésico. Esta parte límbica es, mujeres, ustedes saben que en el transporte público se acerca una persona a ustedes y no pasa nada, ¿no? Pero en otras circunstancias se acerca una persona diferente a ustedes y no les late. ¿Sabes qué? ¿Qué? Pues era otra persona, no sé. No me latió esta persona. ¿Qué está ocurriendo ahí? El límbico está manejando esta parte de la kinestesia, las emociones. Estoy leyendo algo en esta persona que no me late, que no me gusta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, aquí también en el cerebro límbico están las sensaciones, pero hay que tener mucho cuidado. Porque yo como estudioso del cerebro intento que tú me digas qué es lo que está diciendo el cerebro límbico y no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque el cerebro límbico no habla.
Sin embargo, si se dan cuenta, el 30% de mis decisiones de vida tienen que ver con esta parte emocional. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que el cerebro límbico es el que está actuando? Si el cerebro no me puede hablar, este cerebro no me habla, porque me da otro tipo de señales. Vamos a ver qué diría en el mismo caso de la persona que no llegó a tiempo al trabajo si estuviera hablando con la parte límbica. Por supuesto, esto no se lo va a decir a su jefe. Llego tarde porque algunas responsabilidades me dan miedo. No me gusta el ambiente del trabajo. Voy al trabajo con temor. Voy hasta con flojera. Pero eso no lo vas a decir. No se lo dices a tu jefe, no se lo dices ni siquiera a tu esposa, a tu esposo. Tú, ¿qué es lo que pasa? El cerebro te sabotea y entonces, chin, ya me atoré. Me puse a lavar los trastes antes de ir al trabajo y no vi la hora. Por supuesto, el cerebro te está saboteando. ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces, para leer al cerebro límbico hay otras maneras de hacerlo. Incluso hoy en día los publicistas utilizan aparatos de biometría para entender un poco cómo se maneja el cerebro. Hay personas que son sometidas a ciertos estímulos y se les lee dónde queda la mirada más tiempo. Hay unos lentes especiales para saber cuánto tiempo y en dónde se queda la mirada. Se les lee el pulso, las pulsaciones, la presión arterial, el movimiento de pupilas, muchas otras cosas. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Hay campañas políticas que se han medido con estos instrumentos. ¿Mande? La temperatura, por supuesto, sí, la temperatura corporal, el sudor, una serie de elementos para saber quién está reaccionando y tomando la decisión en ese momento, que es muy interesante. Y me consta del caso de campañas políticas que se utilizó eso para un candidato en específico. Pero sí se usa, ¿sí? Ahora vamos a ver el último de los tres cerebros, que es interesantísimo, es mi favorito. No quiere decir que ustedes se definan como neocórtex o como límbicos o como reptilianos. Todos tenemos los tres cerebros y todos reaccionamos con los tres, pero ya supimos en qué proporción. ¿Están ustedes de acuerdo? Ajá. Bueno, nos estamos yendo para atrás. El neocórtex es el más moderno. ¿Cuál es el más antiguo? El reptiliano. Es una maravilla este cerebro. Se supondría que si fueran capas sería la parte más interna del cerebro, pero ya les dije que se ha descartado esta división física, ¿no? Sin embargo, el reptiliano obtiene o contiene estos elementos de sobrevivencia, de reproducción, de dominación, el poder, la defensa de los míos y de lo mío y la protección. Aquí yo les pregunto, ¿por qué de pronto un perrito que jamás ha visto una alberca, ¿qué tendrá? ¿1 año de edad un perrito? Yo lo aviento a una alberca, soy bien malo y lo aviento a una alberca, ¿y qué hace el perrito? Empiezan, nada, eso me gustó mucho. Yo tengo un amigo que hace eso, nada, ok. Este perrito, el perrito empieza a nadar. ¿Quién le enseñó a nadar? Esa información genética está aquí. Está comprobado que hay información genética evolutiva que queda en el cerebro y se traslada de generación en generación en las especies. Los perros instintivamente tienen programado el movimiento de nadar sin que nunca hayan visto el agua. Eso es fantástico. Entonces nosotros también como seres humanos tenemos una serie de elementos parecidos y entre ellos, por supuesto, la sobrevivencia, la reproducción, la dominación, el poder, la defensa y la protección forman parte de nuestro cerebro reptiliano. Y si se dan cuenta de la proporción, ¿con qué porcentaje tomamos decisiones con el reptiliano? El 55%, más de la mitad de nuestras decisiones están condicionadas por el cerebro reptiliano. ¿A qué responde el reptiliano? Normalmente al miedo, que es el que más nos hace tomar decisiones, y también a la esperanza. Al ratito les voy a hablar un poco. La esperanza es más compleja. El miedo es muy básico y es muy primitivo. La esperanza es más compleja y podemos nosotros trabajar con ella de una manera interesante. Ahorita se los voy a platicar. Pero entonces el cerebro reptiliano tampoco habla. ¿Pero qué creen que hace el reptiliano? El reptiliano lo podemos ver de pronto manifestarse como reaccionando. El reptiliano sí reacciona.
y a veces reacciona de maneras muy interesantes. ¿Se acuerdan lo que les platiqué el otro día que me peleaba yo con alguien en Facebook y me dijo, es que yo estudié en tal lado y soy doctor en no sé qué, ¿no? Y Emilio también, yo también y doy conferencias y ¿qué te pasa, no? ¿Qué estamos haciendo? El reptiliano se está manifestando de una manera civilizada a través de un impulso primitivo. ¿Cómo sería un reptiliano con esta persona que llega tarde al trabajo? El reptiliano estaría diciéndonos, no llegué al tiempo al trabajo porque lo odio. Lo odio, punto. No hay más argumentación. No me quiero encontrar a mi jefe, me cae bien gordo. Mira, veo su cara y me dan ganas de agarrar el pisapapeles, ¿no? Eso es el reptiliano. No quiero que me pongan chambas desde temprano. No. Así que ¿para qué llego temprano? Luego llegan, ay Emilio, ponte a hacer. No quiero. Ese es el reptiliano. ¿Quieren verlo en acción? Les muestro unos ejemplos del reptiliano en acción. Ahí les voy a poner algunos. Va a estar divertido. Ahí les va, nuestro primer ejemplo. Vamos a ver fútbol. ¿Se acuerdan ustedes? Colegas caballeros, recuérdenme el Mundial. Zinedine Zidane se está retirando de la selección de Francia. ¿Qué año fue? 2006, gracias. Zinedine Zidane es su partido de salida, ya se retira como uno de los grandes. Un futbolista además con una fama de ser caballeroso, de ser un hombre muy gentil. Se le había tomado siempre con un prestigio muy pulcro, un hombre muy correcto, además un maestro en el fútbol. Hoy en día creo que es entrenador de Barcelona o del Real Madrid. Real Madrid, gracias. Pues es un tipazo, Zinedine Zidane. Es el partido final, están jugando la final de no sé qué. Y entonces es su último partido, con eso se va a despedir como jugador del fútbol. Fantástico, están jugando contra Italia y de pronto algo pasa. Vean las reacciones de Zinedine Zidane, es muy famosa, la conocen ustedes. Increíble. Ya hay muchas explicaciones de qué fue lo que le dijo el Materazzi, ¿cómo se apellidaba el...? Materazzi, es que Maserati es el coche, ¿verdad? Sí, Materazzi insulta a Zinedine, no les voy a repetir en cómo era el insulto, pero tenía que ver con su mamá y con su hermana. Y es universal, déjenme que les diga algo, el insulto relacionado con la mamá es universal, es uno de los insultos más fuertes que puedes proferir contra una persona. Evidentemente, el jugador italiano toca este tema. ¿Y cómo reacciona Zinedine? Un caballero civilizado, un hombre muy cerebral. ¿Cómo reacciona? No le tiró una patada, no le tiró un golpe, así como boxeador. ¿Qué hizo? Cabezazo, ¿cómo qué? ¿Un rinoceronte o qué otro? ¿Una cabra, un toro? Es un animal. ¿Sí se dan cuenta? Es un animal. ¿Por qué decidió, de todas las opciones que tenía, decidió el cabezazo? Fíjense qué interesante. Ahí hay un animal, en un sentido respetuoso de la palabra, hay un animal reaccionando ante un insulto que fue lo suficientemente importante para él como para que se ganara la expulsión en su partido homenaje de despedida, ¿no? Y bueno, Zinedine Zidane sigue siendo un gran jugador, al grado que, bueno, sigue siendo llamado para ser director técnico ahora del Real Madrid. Pero fíjense la reacción, es interesante. Entonces, ¿quién está reaccionando ahí? No es Zinedine, hubiera sido el neocórtex que le hubiera dicho, muy enojado, oye, no me insultes, ¿no? Pues, tranqui, ¿cómo nos dicen las mamás? Me encantan las mamás, son muy tiernas, ¿no? No, dile que te respete, ¿no? Y yo voy con mi compañerito de secundaria, no, oye, respétame, ¡pah! ¿No? Se ríe y me vuelve a poner el mandrake bien puesto, ¿no? Entonces, evidentemente el neocórtex no funcionaba aquí. Oye, amigo, somos jugadores de equipos de fútbol. Nos une un balón, no me insultes. No era así la respuesta, ¿no? Por supuesto. ¿Qué hubiera dicho el cerebro límbico? El límbico tal vez se hubiera manifestado de otra manera. ¿Qué te pasa? Le hago una seña. Me voy enojado, ¿no? He echado ojos de pistola, ¿no? En México le pintas ahí un
bonito. Somos artistas con las manos. Entonces, hubiera sido una cosa así. Pero ¿quién reaccionó? El reptiliano. ¿Sí? Vamos a ver otra circunstancia. ¿Qué les parece? Otra circunstancia de agresión. Me siento insultado, reacciono. Vamos a ver otro muy, muy interesante. Este es de la política. Me gusta mucho. Es el año 2012. Elecciones a nivel nacional. Y hay elecciones también en Nuevo León, ¿no? Se están disputando, si no me equivoco, la alcaldía Monterrey. Y uno de los candidatos es el Pato Zambrano, un cuate que se dedica al mundo del espectáculo y la tele y estas cosas, ¿no? Le entra porque también quiere ser alcalde, ¿no? Con esto que es, pues hay candidatos independientes, pues yo también, ¿no? Le entra al asunto. Entonces, este señor, candidato del Partido Humanista, hace una referencia insinuada del Pato Zambrano. Ya saben, los debates siempre muy correctos. Debo platicarles que los debates se negocian mucho antes, no para ver quién va a ganar, sino cuáles son las reglas del juego. Y casi siempre las reglas del juego es, ay, no se insulten, no se tiren alusiones personales directas, en fin, cada quien respeta su turno, nadie debe interrumpir al otro, por eso tenemos debates tan aburridos, ¿no? Y las reglas son más o menos por el estilo. Este candidato hace una referencia del Pato Zambrano, ustedes van a ver en qué términos fue, y esta es la reacción. No quisiera yo distraerme en este debate contestando pues a las tonterías que otros candidatos expresan aquí. Yo nomás le quiero decir a los niños de Monterrey, vean esto, vean estos candidatos y acuérdense que las drogas destruyen, muchachos, no las prueben. Muchas gracias. Gracias, candidato. A ver, me estás diciendo drogadicto. No se puede intervenir cuando no es su turno, candidato Patricio Zambrano. Ten mucho cuidado con lo que dices. Candidato Patricio Zambrano. Procurador, defiéndeme. Candidato ¿Qué dices? Patricio Zambrano, en su turno usted podrá intervenir. No, señor. No, señor. Habla de frente, señor. Gracias, candidato. Las cosas como son. Le pido, candidato, que intervenga hasta su turno. Me encantan los moderadores porque cuando enfrentas una cosa que no esperas, sí. Candidato, le quiero recordar que no se puede, ya esté, ¿no? Así como que bien complicado. Evidentemente, este cuate se siente ofendido por la referencia que hace el otro adversario. Déjenme decirles algo, paréntesis. En política hay una técnica y hay un truco que sí se usa y que los asesores llegamos a aconsejar, que es justamente si sabes que el adversario es explosivo, busca la manera de que pierda el control. Cuando pierde los estribos, logra reflejar mucho de lo que es. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Si ustedes van a negociar con personas explosivas, esténse atentos y atentas a lo que pueda suceder. Si ustedes son explosivos, traten de cuidarse porque si la otra persona lo sabe, lo va a usar en su contra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Evidentemente aquí es lo que hace, me encanta, ¿no? Se pasa, además es parte de este ritual otra vez, entre machos alfa, ¿no? Voy a tu templete, pero pues a la mera hora no me animo a pegarte, ¿no? Te grito de cosas. Y luego, ¿cuál es el recurso final? Procurador, defiéndeme, ¿no? Pues si el procurador ya no es procurador, es candidato y me vale lo que te esté pasando, pues yo quiero ganar, ¿no? También, procurador, defiéndeme, me encantó. Pues, ¿qué hubiera dicho? Ey, tranquilo, no hables así del Pato. Ey, ¿no? O sea, ¿qué esperaban que sucediera? Qué cosa rara. Pero ahí está, es el reptiliano otra vez. Si yo sé que tu debilidad es reaccionar de esta manera, la voy a usar a mi favor. Tengan mucho cuidado. Porque si hay gente sin ética y hay gente que puede tener esta situación que le va a importar muy poco cómo te vaya. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace 8 días de uno de los estilos de comunicación en la cual no me importa la relación, me importa ganar? Y me importa ganarte. Estos son los videos que vimos y les voy a plantear una cosa. Los publicistas dicen que como uno de los elementos para manipular es el miedo, porque la mayoría de las veces yo reacciono por miedo, aunque diga que no es el miedo. Conocí el caso de una persona y recién lo estaba viendo, el caso de una persona que se compró un reloj, que traía como todo el ánimo de comprarlo, casi 100,000 pesos, un amigo médico,
se compró el reloj. Bueno, estaba por comprárselo, él era como medio coleccionista de relojes, pero quería ese en particular. Por alguna razón, no sé por qué, llevó el dinero en efectivo para comprar el reloj ahí en Polanco. Y dijo, quiero este reloj, además de una edición muy difícil de conseguir, en fin. Imagínate 100,000 pesos un reloj, que si los hay, y bueno, hay personajes que los usan. Pero bueno, él quería su reloj, llega a Polanco, dice, quiero el reloj, sí, con mucho gusto, lo sacan, ya saben los accesorios, la bolsita muy elegante, todo muy bonito. Y entonces él saca el dinero y se lo voy a pagar. Y le dice el vendedor, nada más que le voy a decir una cosita, perdóneme, pero aquí no aceptamos pagos en efectivo. Bueno, lo que pasa es que no sé por qué razón traía el dinero en efectivo, no lo traigo completo en la tarjeta. Mire, si quiere, ¿qué banco es? Tal. Aquí a 2 cuadras adelante usted puede ir a hacer el depósito y ya después si quiere paga con su tarjeta o hace un cheque de caja y el cheque lo recibimos. No, es que yo lo quiero pagar, ya me lo quiero llevar. Es que no aceptamos dinero en efectivo. Pero ¿cómo es posible que estén desperdiciando una venta de 100,000 pesos? Pues lo siento, es política de la tienda. Y se fue muy enojado. Aquí hubo 2 elementos muy curiosos. Uno de ellos decían, ¿por qué el reloj es increíblemente caro si a veces el tema de la maquinaria o los materiales pues no lo amerita necesariamente? Yo no sé si trajera diamantes a lo mejor o trajera una aleación de oro en particular, pero en realidad es un reloj con cierto diseño. Creo que ustedes conocen muchas marcas de bolsas que también cuestan 20,000 pesos, 30,000, y dices, ¿por qué? ¿Qué está hecho de piel de mosca cocida a mano? ¿O qué es lo que hace que el material sea tan caro? No, lo que la marca sabe es que es caro porque de esa manera los que lo pagan son clientes exclusivos y distinguidos. Están cuidando un prestigio, por eso puedo despreciar una venta de 100,000. Lo que hizo mi amigo es, casi se resignó y dijo, pues es que últimamente pues sí quería el reloj, pero pues ya no lo quiero. ¿No? Le vino ahí como un disgusto y ya no se compró el reloj. La pregunta no es del negocio, porque el negocio lo sabe. La pregunta era para mi amigo, ¿por qué querías un reloj tan caro? La verdad, los relojes de cuarzo a veces son más exactos. Y el que traes en el celular es mucho más preciso, porque además se sincroniza por internet. Tiene un sistema muy complejo el reloj que traen sus celulares, pero que hacen cosas muy interesantes. ¿Por qué quería ese reloj? Es estatus. Pero en este caso, sí, claro, ese es un estatus, pero entonces estamos hablando de otro miedo. El del carro está perdiendo la virilidad por la edad. ¿A qué miedo correspondía este médico, que es un médico joven? ¿Cuál es el miedo que tenía el médico? Claro, a no pertenecer al club de los médicos que se pueden comprar ese reloj. Si yo no me compro ese reloj, no pertenezco a tu grupo. Inevitablemente, los publicistas dicen que tenemos el miedo a muchas cosas y el miedo nos hace reaccionar. Es el motor de la mayoría de nuestras decisiones. A veces haces cosas por tus hijos, aunque sabes que están mal, porque tienes el miedo a perder el amor de tus hijos. A veces haces cosas en el trabajo que sabes que están mal, porque tienes miedo a perder el trabajo. Eso es lo más evidente, pero con un reloj bien caro no te podrías imaginar que había un miedo implícito ahí, el miedo a no pertenecer al club de amigos que nos vemos en el club deportivo y todos mientras estamos en shorts, estamos presumiendo el reloj de 100,000 pesos. Entonces no pertenezco a ese club, ¿no? Evidentemente. Es muy interesante. El miedo también, la publicidad sabe esto y lo usa, la política lo sabe y también lo usa. Las personas manipuladoras lo saben y lo usan. Tengan mucho cuidado e identifiquen el por qué están tomando cierto tipo de decisiones y a qué miedo corresponde ese tipo de decisiones. Eso es bien interesante. Miren, algunos de nosotros hemos estado en trabajos que no nos han gustado, pero como creemos que ese es el único trabajo que nos puede sacar adelante, estamos ahí por los siglos de los siglos. Es que si me salgo la cosa está muy difícil. Y la neta, sí, está bien difícil. Pero yo he tenido la ventaja,
aunque he pagado a veces el precio de la incertidumbre económica, de pronto decirle que no a un cliente, porque el cliente pone ciertas condiciones muy abusivas. Y vuelvo al tema, mucha gente por decir, es que es el único dinero que me va a caer, pues ni modo, lo voy a agarrar. Y al final acabas maldiciendo que le hayas dicho que sí. Te trataron mal, te pagaron mal, no te pagaron completo, en fin, una serie de cosas. Yo tengo la ventaja con ciertos clientes de decirle, primero me tienes que hacer caso en las asesorías, segundo me tienes que pagar. Es que la cosa está muy difícil, pues no. Bye. Tengo la libertad de decirle que no a alguien porque ya le perdí el miedo a la incertidumbre. La incertidumbre sigue ahí, y vaya que hemos pasado buenos momentos y malos momentos. La parte económica, miren, es así. Sí, pero si ya aprendiste a navegar en las olas, tienes un poco más de libertad y entonces tienes también una autoestima, te valoras. Si yo en este momento les preguntara a ustedes, así como en el poema que anda en el metro, papá, ¿cuánto vale un minuto de tu tiempo? Bueno, ¿cuánto vale una hora de su tiempo? ¿Cuánto vale? Con lo que ustedes saben hacer. Ante una negociación también nos devaluamos mucho. No sabemos cuánto valemos. ¿Por qué? Porque la asociación me pone un estándar, porque mi salario es más o menos así, porque he visto que en el mercado se cobra así. Es muy difícil. Yo he tenido también que pasar por etapas en las que cobro muy caro, a veces cobro barato, a veces no cobro, inevitablemente, pero sí sé ahora a quién sí le cobro y a quién no le cobro. ¿Qué es la diferencia? Antes, con el miedo de, o con la promesa de, es que si vienes a dar este curso gratis, te vas a dar a conocer. Y ya cuando pasé como 3, 4 experiencias que di el curso y nadie me conoció, ¿verdad? Entonces dices, chin, no, pues no es así la cosa. Te pones selectivo. Lo importante de ir manejando el tema del miedo, no se trata de combatir el miedo no se va. Eso es muy importante, el miedo no se va a ir. Lo interesante es trabajar con él para que no te impida ser funcional, para que no te impida hacer... Dicen por ahí, hay un meme, ¿no?, en Facebook que dice, si lo vas a hacer y tienes miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Bueno, anímate. Piensa cuánto vale lo que yo hago, piensa cuál es mi lugar a la hora de negociar y por qué también yo tengo derecho a pedir. Ahorita hay un candidato que está queriendo que otros candidatos se unan a su candidata. ¿Sí saben de quién estoy hablando? Más o menos. ¿Sí? Bueno, ok, gracias. Entonces, le dice a alguien, oye, pero tú estás llamando a que el otro candidato se una a ti y el que gana. Y él dijo, no. Ha habido y en la historia hubo gente que llegó sin pedir nada. Sí, pero incluso hasta en el amor te hace daño. Llegar y darlo todo sin esperar nada. Lo que dice las canciones normalmente, hay que entregarse sin pedir nada. ¿Qué pasa cuando entregas y no recibes nada a cambio? Te quedas vacío, te quedas sin nada. Es importante que en una negociación tú también recibas y te des el valor para decir, pues es que yo también. Había una señora esposa de un señor que decía, lo merezco abundancia, merezco abundancia. No sé en qué país era eso, ¿no? Oye, sí, ya lo está escribiendo en una libreta, pues escríbelo tú también. Sí, pero por supuesto, porque tú también mereces abundancia, tú también mereces salud, tú también mereces felicidad, tú también mereces estar rodeado de gente constructiva. Si vas a negociar y tienes miedo, pues ni modo, éntrale al miedo. ¿Yo? Una vez tuve un enfrentamiento con un ex socio, nos dimos un agarrón del cocol y lo hice con muchísimo miedo. Estaban otros socios ahí con nosotros, él estaba en aquel lado de la mesa, yo estaba de este. Llegó un momento en que, Emilio, no se vale, porque yo tomé una decisión muy radical. Un día les platicaré los detalles, pero tomé una decisión radical y pegó en la mesa cuando le dije lo que había decidido. ¡Pah! Y se paró. Emilio, eso no se vale, y se puso así en la mesa. Yo dije, de este lado hay 3 cuates, de este lado hay otros 2, 3 cuates, en lo que llega hacia mí yo sí corro, ¿no? Yo sí corro, me caigo, o sea, yo por eso aprendí a echar rollo, déjame que les diga que es un secreto de mi vida, yo por eso aprendí a echar rollo, porque soy muy malo para el pleito. Entonces yo mejor voy negociando, yo echo rollo y no me voy a los trancazos porque sí me tiran en la primera, Entonces, a veces pasa eso, lo vas a hacer con un chorro de miedo, pues protégete. Ten un plan A, ten un plan B, ten un plan C.
pero hazlo. Hazlo, prepárate. La mejor manera de enfrentar las cosas, y sobre todo cuando estamos ante el miedo, es estar preparado. El miedo no se va a ir. El miedo a las alturas. Tú puedes subir 20,000 veces a la azotea de un edificio y ya más o menos controlas la onda, pero vas a seguir teniendo miedo. Sí, por supuesto. El problema es que otros no usen el miedo en tu contra. Sé consciente de las decisiones que tomas y qué es lo que el otro está diciendo para saber si te están manipulando o realmente estás en una negociación sana. ¿Me explico? Bien, ahí vamos, ahí vamos. No quiero que me gane el tiempo porque todavía tengo algunas cositas. La esperanza es otra de las herramientas que se manejan en una negociación. La esperanza es una herramienta positiva, además brinda opciones e impulsa positivamente. La publicidad también te dice, y ante todo esto, todas estas cosas negativas que nos pueden pasar, tenemos nuestro producto que te puede ayudar. Bueno, en una negociación también plantea la posibilidad de ganar-ganar con la otra persona, planteando un escenario de esperanza. Mira, si nos apoyas, tal cosa. Alguna vez me ocurrió, no sé si ya se los conté aquí, di clases para el sector salud. Yo no me di cuenta o no lo sabía en ese entonces, y ahorita ya lo aprendí, que a muchas de estas personas los mandan a los cursos, pero no les avisan con tiempo. Entonces, ha habido a quienes llegan a su oficina y les dicen en viernes, oye, el lunes te tienes que presentar a las 8 en un curso que están dando quién sabe en dónde. Y hubo 2, 3 personas que me llegaron al curso, que les dijeron, llegaron al consultorio y les dijeron, oye, tienes que estar en un curso, te asignó el director para que fueras a un curso. Entonces yo tenía un grupo de 30 personas muy enojadas en un lunes y me iba a echar la semana con ellos. Y entonces llego yo bien contento. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Soy su instructor. Y todos con una jeta de este vuelo, ¿no? Y dije, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo se sienten? Pues muy enojados, me dice una persona, una enfermera. Muy enojados porque, mire, pasa esto y nos faltan al respeto. Y yo dije, oye, pues es que a mí me avisaron desde hace 3 meses que yo iba a dar este curso. ¿Cómo es que a ellos no les avisan, no? Qué fuerte. Pero bueno, y entonces empiezo a sentir así la temperatura del lugar, todos enojadísimos. Dije, ¿qué voy a hacer aquí yo? ¿No? Entonces llegué a una negociación, les dije, a ver, vamos a hacer 2 cosas. Era de lunes a viernes, 5 horas, o sea, salíamos a las 2 de la tarde. Vamos a hacer una cosa, sé que vienen de muy lejos, yo tengo que dar este curso y ustedes tienen que venir para justificar la asistencia. Les propongo algo, aprendamos juntos, ¿sale? Yo les voy a impartir algo que les va a servir a ustedes, se los voy a tratar de impartir de la mejor manera posible y ustedes, porfa, pónganme atención, ¿no? Y a cambio, hagamos algo. Vamos a hacer súper entretenido el curso de aquí al viernes y les propongo que si salimos a las 2, yo ya sabía que podía hacer eso, si salimos a las 2, yo les propongo y les prometo que salimos a la 1, para que tengan 1 horita más para irse a comer. Algunos venían de súper lejos, ¿no? Se vayan a comer o vayan a su casa o lo que sea. Pero les pido por favor que nos sacudamos la mala vibra y la pasemos bien esta semana. La vez que resultó mucho. El miércoles, la persona más enojada, la enfermera, esta señora que estaba súper enojada, me llega a la hora del break con un platito de papaya picada. Mire, le traje un poquito de fruta. ¿No? Y a partir de ahí en el break yo tenía frutita picada por parte de esta persona. Fantástico, te haces un ambiente más sano. En este caso, ni yo tenía la culpa ni ellos tenían la culpa, ¿no? Pero llegamos a una negociación. Porque si no, yo pude haber asumido una conducta de, pues ni modo, pues ya se amolaron, pues como lo siento, arreglen eso con su director, yo vine a dar un curso. Así que pues, me ponen atención, ¿no? Entonces, el punto es, ¿qué tanto tú puedes generar un ganar-ganar a través de plantear un escenario de esperanza? Se los dejo ahí como tarea, ¿sale? Bien, me voy rápidamente con esto. A la hora de negociar, ya voy avanzando con esto porque quiero escucharlos un poquito. Tomemos en cuenta entonces a la hora de negociar la personalidad, suena redundante, la personalidad de la otra persona. Tomemos en cuenta cómo es la otra persona. Por eso les digo, seamos observadores. Hablemos más a sus emociones que a su raciocinio.
Ahorita les voy a decir cómo. Por favor, traten de llegar a acuerdos concretos y pónganlos por escrito. Eso es muy importante. Algo que yo siempre aconsejo, y acabo de escribir un artículo para una revista que plantea este punto. Traten de llegar al acuerdo lo más rápidamente posible. Porque si no llegan a acuerdos, va a ser un círculo de estar quejándonos, y de lo mismo, que es lo peor. No nos vamos a quejar de otra cosa. Vamos a seguir con lo mismo, nos vamos a enfrascar en una discusión y nos vamos a desgastar. Traten de llegar rápidamente al acuerdo. No lo forcen, pero váyanse siempre pensando que el acuerdo es a lo que tenemos que llegar. Y hay que ponerlo por escrito. ¿Se acuerdan lo que les platiqué? No, esto lo di en comunicación efectiva. ¿Qué es lo que hace la señorita o el joven que está en la caja de un McDonald's? Cuando uno está viendo ahí el tablerito, quiero una hamburguesa doble con queso, unas papas medianas, un McFlurry, no sé qué. ¿Qué hace la señorita o el joven que está en la caja? Nos sugiere otra cosita, ¿no? Sí, miren, por 5 pesos más le damos un helado con no sé qué. Ok, eso está padre. Pero después, ¿qué hace? Cuando ya dices, no, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Repite la orden. Entonces usted me pidió una hamburguesa doble sin queso con unas papas curly, refresco tal y tal. Sí. ¿Por qué? Eso es una verificación de que la información fue la correcta en ambos sentidos. Hagamos eso. Si tú estás llegando a acuerdos, anótalos y entonces, hasta ahorita lo que he entendido yo es que tú deseas tal cosa y entonces llegamos al acuerdo que tú vas a hacer esto y a cambio yo haré esto otro. Lo vamos a tratar de concretar a más tardar el viernes y vamos a verificarlo antes de que dé la salida cómo nos fue con esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Porque si no, lo que va a pasar es un típico, ay, ¿a poco en eso quedamos? No quedamos en eso. Porque cuando dije eso, no, eso yo no lo dije. No, tú lo entendiste mal. ¿Me explico? Verifiquemos los acuerdos a los que estamos llegando. 2. Aquí este es el punto más divertido del asunto. El trato con personas difíciles. Yo se los decía hace ratito, las personas difíciles son difíciles por muchas razones. No sé, puede ser el ambiente, puede ser su personalidad, puede ser la circunstancia. A lo mejor es una persona muy accesible, pero a lo mejor la circunstancia la puso en una situación difícil. A veces todos tenemos un mal día, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y ese mal día te toca que, le respondiste a alguien del cocol. Casi lo fulminaste. Oye, pero tú no eres así. O al revés, ay, qué grosera, esta persona es súper grosera. Y luego tú te das cuenta que no eres así. Pero en ese momento estabas en ese plan. Para tratar con personas difíciles, que a veces sabemos que son así, pues tenemos primero que ubicarlas. Yo siempre he dicho que tenemos que ubicar muy bien a las personas, como en las familias, ¿no? Todos en la familia tenemos algún miembro de la familia impresentable, ¿no? Siempre he dicho eso. Hay alguien que te da hasta como penita presentárselo a tu marido, a tu novio, a tu novia, a tus amigos, ¿no? Dice, oye, no, este tío no se los presento, ¿no? Sí, está así como, si ustedes están tratando de repasar, ya se imaginan quién es el impresentable de la familia, ¿sí? Ya tienen la carita. Yo nada más les digo, si están repasando y no encuentran quién es, a lo mejor eres tú. Pero bueno, así se los dejo, ok. Igual, tú sabes en el grupo donde estás, en el escenario en el que estás negociando, si la persona es difícil o no. ¿Sí? A veces es un tema simplemente de comprensión, pero hay que ver hasta dónde puedes llegar. Primero haz la tarea, planifica. No puedes llegar a una negociación sin saber qué vas a negociar y cómo vas a negociar. Hay que hacer la tarea, hay que planificar. Hay que definir con claridad el asunto a negociar. Pueden meterse 3 temas más, pues no los metas. Vas por un asunto muy concreto y vas sobre ese a negociar. ¿Sí? Plantea claramente qué esperas del otro y qué propones tú. Esto es fundamental. ¿Qué estás esperando que el otro haga y por lo tanto tú también qué estás proponiendo? Hay que ser honestos, ya se los he dicho muchas veces hoy. ¿Qué hay en ti que ayuda o perjudica a la negociación? ¿Vamos bien?
Sí. La planificación incluye qué es el asunto concreto en el cual voy a negociar, cómo lo voy a negociar, cómo voy a empezar el diálogo, de qué manera voy a abordar el tema. Quiero ser muy directo, a lo mejor ayuda. A lo mejor no es directo, a lo mejor necesitas un poco de, pues, cómo has estado, cómo te sientes, ¿no? Un poquito de introducción, yo siempre digo, es un poco de baile, para tratar de calmar el ánimo y ver cómo son las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que vas a negociar y cómo lo vas a negociar y qué instrumentos vas a utilizar para esa negociación? Sí. Levante la manita. Ah, ok, gracias. No, este es ser honesto con uno mismo. Sé honesto contigo, ¿qué hay de ti que ayuda o perjudica la negociación? A lo mejor yo soy muy directo y yo lo veo bueno. Todos tenemos un amigo que es la neta, ¿no? Yo digo lo que no me gusta y yo se lo digo en su cara y lo veo padre. Todos tenemos ese amigo tiranetas, ¿no? Pero a lo mejor en una negociación no ayuda. Y yo digo, no, es que yo sí soy bien honesto. Yo le digo, ¿sabes qué? Eres una persona incapaz, bien inecta y te falta la ignorancia. Y la neta es que capacítate, papacito, porque sí estás bien grueso. Yo sí se los digo así bien neta. Y a lo mejor es lo que está haciendo que la otra persona se enoje y diga, maestro, ¿no? Hay que ser honesto con uno mismo. A lo mejor soy una persona muy golpeada, a lo mejor tengo una expresión muy dura. Y eso a la otra persona la puede poner en advertencia o la puede cerrar o se puede sentir amenazada. Hay que ser muy honesto con uno mismo y decir, ¿sabes qué? Sí soy de un tono fuerte y con esta persona no voy a llegar a nada. A lo mejor voy a suavizar el tono. O a lo mejor soy súper confuso. Me muero de miedo en la negociación y le doy vueltas al asunto. Pues entonces, sé honesto, reconoce eso y trata de ser más concreta o más concreto, ¿no? Es un poco el ejemplo. Tal vez tú en tu estrategia ser directo es bueno. En ocasiones tienes que poner contexto si la otra persona necesita el contexto. Pero lo que sí es importante es ser claro y ser breve. Ajá. Sí, yo creo que una discusión que lleva mucho tiempo puede meter otros temas que dificultan el resultado. Si es más que ser directo, tú tienes que saber si la persona le viene bien el lenguaje directo, adelante. Pero si ves que no, sé muy claro y sí tienes que llegar al grano pronto. Yo estoy de acuerdo contigo en que no le echemos mucha vuelta. Pero sí necesitas, sí claro, pero sí necesitas contexto. Sí necesitas contexto, ¿no? Ajá, exacto. Si hay personas que vas directo, oye, estás llegando tarde y una llegada más te va a perjudicar. Te pido que llegues a las 9. A lo mejor. ¿No? A lo mejor otra persona dice, oye, no sé qué esté pasando, si hay alguna manera en la que te puedo ayudar, si tienes algún problema familiar, es bueno que lo hablemos en este momento. Pero estás llegando tarde y en el corto plazo, ya te va a perjudicar, ¿no? Tú eliges el estilo, pero ser muy claro, eso sí es importante. Sí, por favor. Emilio, disperso y confuso serían sinónimo de miedo. Sí, claro. Cuando soy disperso y cuando soy confuso en lo que estoy pidiendo, por supuesto, es que tengo miedo. Nomás imagínate una declaración de amor, ¿no? Teníamos nosotros compañeritos que eran así como, oye, me gustas, ¿quieres ser mi novia? ¡Pum! ¿No? Ya la chica sabrá qué contesta. Pero hay otros que sí, pues se muerden el rebozo bien cañón, y entonces fíjate que pues somos compañeros ya desde hace 3 años, ¿verdad? Te sientes a mi lado y pues ya nos llevamos bien, entonces pues he pensado, ¿verdad? Que sí, me estoy muriendo de miedo. Igual en un asunto laboral hay jefes que se mueren de miedo y no tienen práctica para llamar la atención a un subalterno. Por supuesto, también ellos van a decir cosas como pues mire, yo quisiera, ¿verdad? Yo desde luego reconozco el valor de lo que usted hace y la importancia que usted tiene aquí en el equipo de trabajo. Sin embargo, pues he notado, ¿verdad?, que últimamente, no sé si usted esté pasando por un mal momento. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Enredando el tema. ¿Por qué me está muriendo de miedo? Llega temprano, por favor. Eso es lo que quiero decir. Pero no me animo, porque la otra persona o se pone en mal plan
O pone carita de, ¿me vas a regañar? ¿No? Hay personas que también, la contraparte tiene armas y tiene herramientas. Y si te pongo carita y ojitos de gatito de Shrek, ¿no? ¿A poco harías algo malo para esta persona tan tierna, ¿no? Por supuesto. Yo recuerdo el caso, se los platico rápidamente. Una persona que conocimos se acercó a mí para decirme, Emilio, estoy frustradísima porque no logro avanzar en mi carrera. Tengo maestría, tengo doctorado, he tomado cursos de aquí por allá, y cada vez que quiero que me tomen en cuenta en el trabajo, toman en cuenta a alguien más. Estoy harta, ¿qué estoy haciendo mal? Digo, pues es que, ¿qué es lo que haces? Yo ya he hablado con mi jefe varias veces y le pido que reconozca mi valor. La verdad es que acabo llorando siempre. Y ¿lloras cuando ves a tu jefe? Sí, es que me frustra mucho, siento horrible. ¿Lloras luego o te tardas en llorar? Pues casi cuando empiezo a decirle que es que no reconoce mi valor me pongo a llorar. Y a ver, la primera estrategia es que empieces a dejar de llorar. ¿Por qué? Otra vez, los cerebros. Yo soy jefe hombre, tú eres mi subalterna mujer. Me vienes a hacer un reclamo que no acabo de entender muy bien qué rollo y te me sueltas a llorar. Los hombres normalmente no sabemos qué hacer con la emoción del otro. No tenemos ese entrenamiento. Y si una subalterna mía, además, probablemente su jefe era de esos jefes muy estrictos, muy cuadraditos, muy enmarcados en ciertos protocolos, se le suelta a llorar la subalterna, ¿qué hace? Puta, no sé qué hacer con esto. Ay, doña fulanita, por favor, la voy a tomar en cuenta. ¿Y qué me está demostrando si llora cada vez que habla conmigo? No tiene la personalidad para liderar un proyecto que yo le podría encargar. ¿Me explico? Evidentemente, la primera estrategia es dejar de llorar. La contraparte tiene estrategias, sí, pero en la medida en la que seamos claros y seamos breves, podemos llegar más al resultado, ¿no? No pierdas el control de tus emociones, esto requiere entrenamiento. Ahí vengo al punto que dijiste hace ratito, es que una persona que reacciona como Zinedine es una persona mediocre. A veces no estamos entrenados para tener una reacción mucho más juiciosa o mesurada. Hay personas que no se le esperan, ¿no? Invariablemente todos enfrentaremos y estamos enfrentando y ya enfrentamos situaciones que no esperábamos, ¿no? Invariablemente. Entonces, de pronto, el no perder el control de las emociones requiere entrenamiento. Léanse, por favor, hay Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, hay un montón de conferencias en temas de inteligencia emocional, un servidor también da un taller de alfabetismo emocional, no lo tenemos fechado aquí en el museo, uno de estos días lo fecharemos, pero tomen entrenamiento emocional. Hay un entrenamiento en ventas, por ejemplo, que es lo que más nos pega. El reptiliano reacciona cuando nos pegan donde más nos duele. Es la parte, el botoncito o el punto débil, la kriptonita de lo que somos. Y hay entrenamientos para vendedores muy interesantes. Yo no doy ese entrenamiento porque es muy fuerte. Trabajas en equipos y trabajas en parejas. Y la pareja lo que hace es, se te pone enfrente, se te pone a esta distancia de ti y empieza a decirte las cosas más horribles que tú sabes que son las que te duelen. ¿Te duele que te digan que eres bajita o bajito? Eres un chaparro, por eso no logras nada en la vida, por chaparro, ¿no? A lo mejor es lo que te duele. Y tú tienes que saber que eso es lo que duele y tienes que practicar. ¿Y cómo practicas? ¿Cuál es la respuesta? Porque el entrenamiento tiene una finalidad, que lo que te duele ya te deje de doler. Y que tengas una respuesta asertiva a eso. La respuesta ante un insulto en ese tipo de entrenamiento es un gracias, fíjate qué fuerte. Primero se dice gracias y luego respondes con una pregunta. ¿Por qué crees que soy chaparro? ¿O por qué crees que mi estatura va a determinar mi resultado? Cuando haces una pregunta al agresor, el agresor no sabe qué responder. Pero no importa, no importa lo que le haga el otro, lo que importa es que a ti te deje de doler. Y todos tenemos un punto débil, todos tenemos ese botoncito que cuando lo toquen,
nos vamos a convertir en un demonio de Tasmania. Hay que entrenarlo, y cuando la otra persona nos pegue ahí, tendremos una respuesta asertiva. ¿Sí? Pero eso requiere entrenamiento, entonces pues busquemos ese entrenamiento. Hay que mantener una actitud positiva. Escucha. Es importante en la negociación escuchar, ya se los había dicho en algún momento, escuchar para entender, no para reaccionar, escuchar para entender. Esto es importantísimo, siempre fomentar el respeto. Si la otra persona empieza a faltarte el respeto, hay que llamar 1 o 2 veces a la atención, de decir, en este momento no te estoy insultando, te pido que no usemos esas palabras, y regresas con expresiones positivas, porque si la cosa se pone más difícil, tú puedes decidir terminar el diálogo en ese momento. A lo mejor no es el momento para negociar. Los ánimos se exaltaron, la otra persona empieza a insultar, entonces en ese momento tú cortas. Creo que no es el momento para platicar. Vamos a platicar en otro momento, vamos a calmarnos y paras el diálogo, sí. Sí, ¿verdad? A veces en los procesos de negociación, previo a llegar a sentarse a negociar, sí, hay un intercambio epistolar, sí, entre los negociantes o el equipo encargado de ajá, organizar una negociación, donde fijan lineamientos generales, claro, de la manera en cómo se van a llevar a cabo las negociaciones. Es parte de un proceso de negociación. sí, Antes de llegar y sentarse a la negociación, ujú. porque de esa manera también evita estas circunstancias, ¿no? Sí. Fija las reglas, los términos en que vamos a negociar, ¿no? Claro. Y las metas a las que queremos alcanzar, ¿no? Sí, por supuesto. Para no dejar ahí desamarrado cosas, ir amarrándolas ya, ¿no? Sí, gracias. Idealmente sí, por supuesto, sí les quedó claro, ¿no? Se intercambian unos documentos previos a una negociación para marcar algunas reglas y algunos contextos. Idealmente sí, pero a veces entramos a negociaciones que no lo podemos prever. Evidentemente esto va enfocado a personas ya muy difíciles, que sabemos que puede darse este tipo de cosas. Hablábamos hace ratito que le hablaras a las emociones de la otra persona, pero ¿cuál es la emoción con la que llega la otra persona a tu negociación? Normalmente la persona difícil es la persona que viene con algún problema, y normalmente lo que viene es con ira. A eso yo me refiero, a que no entres en el nivel de él. Si él viene con ira, tú tienes que estar con asertividad. Y la idea de hablarle a las emociones de la otra persona es jalarlo hacia un punto de empatía, que la otra persona sepa que tú estás haciendo el esfuerzo por entender lo que siente, por la circunstancia por la que pasa, y que tienes una actitud abierta a llegar a un acuerdo. Eso es a lo que yo me refiero, que le hables a sus emociones. Y cuando yo digo no te pongas al nivel emocional de la otra persona, me refiero a que no te pongas al nivel emocional negativo que trae esa persona, que puede ser con muchísimo miedo o con muchísima ira, ¿no? Las emociones se regulan, no las reprimes, por eso se llama, la asertividad no es reprimir ni dejarlas explotar, es administrarlas, sería la palabra más correcta. Sí, les recomiendo 2 libros, chéquense, evidentemente es como el de base, Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, pero chéquense también, por favor, La Vocecita de Blair Singer, que tiene que ver también con estos, y te da algunos ejercicios de entrenamiento de esa parte que afirma La Vocecita, Blair Singer, como la marca de las máquinas de coser, Blair Singer. Sí, y ahí te da algunos tips de entrenamiento de lo que tú debes traer aquí adentro, para que lo que pasa afuera no te determine un resultado negativo. El estilo de negociación también está determinado por mi personalidad, la personalidad de cada quien. A veces puedes decidir retirarte de la discusión desde antes que empiece, ¿no? Tú puedes saber, evidentemente en tu comentario yo percibo que la otra persona lo siente ofensivo, aunque lo hayas dicho en un tono tranquilo. El contexto de las palabras, la otra persona lo siente en un tono ofensivo. Quizá tu intención es inquietarlo, porque hay que admitirlo otra vez. Decimos con el neocórtex, yo lo que quise es negociar. La verdad, a lo mejor muy dentro decía, sí, quería joderle un poquito.
quería joderle un poquito, que se sintiera como mal. Es posible. ¿A dónde te lleva el término? Pues tal vez porque tuviste un lapsus en el cual el cuate sí hizo un movimiento físico para agredir. Cierto o no, continuaría o no, quién sabe, pero evidentemente es eso. Son estilos, son estilos. Yo a veces, cuando yo ya estoy muy enojado, llego a ser muy sarcástico. Y a veces el sarcasmo es muy hiriente, yo lo reconozco. A veces he lastimado con el sarcasmo porque soy así. Yo ya les dije hace ratito, yo no me sé pegar a golpes, a eso le saco luego la vuelta, pero sí tengo ciertas palabras y ciertas cosas por sí quiero, o a veces involuntariamente lastimo a la otra persona porque mi reptiliano, mi violencia o mi agresividad está en un sarcasmo que le pego a la otra persona, ¿no? Y lo reconozco. Sí llego a ser hiriente. Evidentemente, pensemos en que todo esto está en un entorno de los humanos, y los humanos tenemos reacciones, y los humanos tenemos un montón de situaciones que pues no serán perfectas nunca. Yo solamente he conocido un buen amigo, colega, conferencista también, que él para todo lo hace esquemático. Poco la parte epistolar que tú mencionabas hace rato. Él es increíblemente esquemático. Alguna vez le dijo, oye, vamos a tomarnos un café, ¿no? Esta semana. Claro que sí. Luego me manda un WhatsApp. ¿Cuál sería el objetivo de la reunión? Tomarnos un café. Ah, pues tú lo conoces. Tomarnos un café. Yo dije, pero planteemos algún par de objetivos. No manches, pues casi marco teórico y todo el rollo, ¿no? Para tomarnos el café. Yo dije, bueno, ¿qué así será con su novia? La novia dirá, oye, nos vemos esta noche, y dirá, nada más dime el objetivo, ¿es recreativo o reproductivo, no? O sea, ¿sí? En realidad los seres humanos somos variables, hoy reaccionamos de una manera, mañana de otra, pero la idea es llegar siempre aplicar las herramientas. Yo se los dije, cada quien aplicaremos las herramientas de un modo diferente y nos va a dar un resultado distinto. Eso es prueba y error, pero en la medida en la que vayamos ensayando sabremos enfrentar mucho mejor las circunstancias que se nos presentan. Cuando se trata de familia, a veces hay que admitirlo, hay familias o miembros de las familias que disfrutan mucho discutiendo. Entonces, tú ya te has dado cuenta que has hablado de este mismo tema durante los últimos 10 años y siempre acaban peleados. Mi pregunta es, ¿por qué vuelves a abordar el tema? A menos que te guste enfrascarte en esa situación o estés tan dependiente y tan acostumbrado de ese pleito que lo vuelves a abordar, ¿no? Hay miembros de la familia que están intentando que la otra persona lo razone. Y es que ¿cómo es posible que no lo razones? A ver, hazte un recuento, échate para atrás y te vas a dar cuenta que toda tu vida han peleado de eso mismo y la otra persona no lo ha querido razonar. Por lo tanto, el consejo breve que te daría en ese sentido es que hay veces que hay discusiones que ya no valen la pena. Hay temas en los cuales mejor no acercarse. Y si el termómetro empieza a elevarse, es momento de cambiar de tema, irte al baño, irte a servir un vaso de jugo al refrigerador y se acabó. En esos casos, ¿no? De manera muy práctica. Ok, me voy rapidito para que no me gane el tiempo. Responde, no reacciones. Al decirte responde es también ser responsable de la parte que te podría tocar en esa negociación. Busca intereses compartidos. A lo mejor al final hay algo que a ti y a mí nos interesa para que esto salga bien. Ya se los había dicho hace ratito, trata de llegar rápidamente a acuerdos, no los postergues, verifica la comprensión de los acuerdos. Llegamos a esto, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que con eso se resuelve? Ok, le pones palomita al punto. Cumple para que el otro también cumpla. Eso es importante también, sí, cumple. Hasta con los niños, ¿no? Todos tenemos ese consejo. Si ya le prometiste algo, pues ya ni modo. Pero sí, cumple para que el otro también cumple. Voy rápidamente. Argumenta con hechos. Es que lo que pasa es que tú siempre has estado con esa actitud. No, olvídalo. Es con hechos. Mantén tu equilibrio emocional. Ya se los había dicho anteriormente. Se requiere práctica para el equilibrio emocional. A veces sí te dan ganas de agarrar a patadas a la otra persona.
Bueno, pues ya un logro será que no lo pateaste, ¿no? Es parte del equilibrio, vas avanzando en ese sentido. Prepara una propuesta ganar-ganar. A lo mejor a ti y a mí nos conviene que lleguemos a este punto. Comprende el descontento del otro. Tú puedes decir, es que no puedo creer que te enojes por eso, es una tontería. ¿Qué estás haciendo? Descalificando el punto de vista del otro. Y si le dices, es que te estás enojando por una estupidez, ¿qué pasa con la otra persona? Se enoja más. Estás diciendo que me estoy, y empezamos con esos rollos de, ¿me estás diciendo estúpido? No, que te estás enojando por una estupidez. Por eso me estás diciendo estúpido. Entonces, nos metemos en un rollo que ya no tiene al caso, ¿no? No elimines a lo mejor sí estás pensando, es que no puede estar enojado por eso, son idiotes. No lo digas. No lo digas. Trata de hacerle que la otra persona entienda que tú estás intentando entender su punto de vista. ¿Sí están de acuerdo con eso? Comprende el descontento del otro. Bien. No podemos esperar que el otro entienda lo mío, porque no estoy en la cabeza de él. Pero sí voy a tratar de transmitirle que yo estoy haciendo el esfuerzo por entender su punto de vista, por compartirlo. Incluso a lo mejor decir, no estoy de acuerdo, pero entiendo lo importante que es para ti, ¿no? Yo creo que podemos llegar a una solución. Es que estás reaccionando, lo que nos pasa, por ejemplo, en pareja. ¿Estás exagerando tu reacción? No te pongas así. No, a lo mejor sí, desde mi punto de vista es exagerado lo que estás haciendo tú. Pero ok, está bien, respeto tu reacción, respeto tu punto de vista, lleguemos a un acuerdo. Yo ya no voy a discutir si estás reaccionando de más, es una discusión inútil. ¿Estás reaccionando de más? No, estoy reaccionando como debo de ser, porque esto es muy grave. No, lo estás exagerando, ¿qué caso tiene? Ok, de acuerdo, entiendo lo que sientes, lleguemos a un acuerdo. ¿Me explico? Va por ahí, el cómo dirijas el tema va a depender del resultado, cómo llegues. Sí, por favor, ¿alguien levantó la mano por aquí? Sí, por favor. Ahí está el micrófono. Gracias. También hay un ingrediente importante en la negociación, en cualquier tipo de negociación, que es el poder, ¿no? Sí. Hay también, porque ambas partes van a llegar a imponer su propuesta de negociación, Sí. ¿no? Y cada uno va a mantener que su propuesta es la buena, Sí. ¿no? Pero siempre va a haber ese ingrediente de poder, es decir, quién es más allá de las propuestas, ¿no? Ujú. Ante quién estoy negociando, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, Claro. pero siempre va a ser una lucha de poder. Como seres humanos. Como que seres somos, humanos. claro. Ujú. Aquí hay una cuestión que me llama la atención con lo emocional, es lidiar con sus emociones, es decir, bueno, si yo sé que el otro es sumamente altanero, ¿a poco yo me tengo que preparar para sus altanerías? ¿O porque él no piensa en mí? Es decir, bueno, yo tengo que bajar mi nivel. Por eso uno de los consejos era... ¿Es lidiar con Claro. eso o es manejar? Porque son términos muy diferentes. Sí, claro. No, yo por eso les decía hace un momento, mantén siempre una alerta hacia el respeto. Quiero ir cerrando con una historia que les quiero platicar para una reflexión final. Es un pequeño cuentito que escuché por ahí y que me gusta porque nos deja un poco la esencia de por qué estamos. Quiero hacer un reconocimiento a ustedes, como siempre les he dicho, es viernes por la tarde. Ustedes podrían estar en el cine, estar en el parque o en la Alameda y han decidido venir aquí. Yo siempre he dicho que la gente que se viene a preparar y que viene a aprender algo es fantástico. Yo asumo una actitud mucho más humilde y agradecida con todos ustedes porque yo aprendo más de ustedes. Espero que lo que les haya transmitido les ayude, aunque sea un poquito. Si se quedaron con una idea, para mí es misión cumplida. Y les quiero decir además que se reconozcan ese valor de venir a aprender. Ustedes son personas valiosas y son agente de cambio en un país que requiere personas constructivas y propositivas. Están viendo un incendio porque la historia empieza ahí. Una ocasión, en un bosque, inició un incendio. ¿Cuáles fueron las causas? No se sabe. Un incendio tremendo, devastador. Los animales empezaron a huir.
Lo que eran sus hogares, lo que eran los árboles, empezaron a consumirse por las llamas. Y entonces el pánico cundió, estaban todos los animales huyendo, tratando de alejarse del lugar. Y de pronto, uno de los animales nota que un pequeño pajarito empezó a tratar de hacer un esfuerzo. Había un lago cercano y el pajarito con su cuerpo chiquito y sus alitas trataba de llegar al lago, se mojaba un poco las plumas, llegaba y volaba encima del incendio, agitaba las alitas y de sus alitas salían 1 o 2 gotitas de agua. Nuevamente desesperado el pajarito regresaba al lago, volvía a mojar sus alas y llegaba al incendio y 1 o 2 gotitas de agua salían de sus alas. Los animales veían esto como un esfuerzo desesperado que no iba a rendir frutos porque el incendio era devastador. Y entonces en ese esfuerzo de que no paraba el pajarito de llevar un poquito de agua para tratar de apagar el incendio, le pregunta a alguno de los animales del bosque: ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? No vas a poder apagar este incendio. ¿Por qué lo haces? Él dice: yo no sé si voy a apagarlo o no, pero no puedo quedarme parado, no puedo quedarme solamente contemplando. Ahí, en ese bosque, está mi hogar, está donde crecieron mis padres, estaba el árbol que me dio cobijo a mí y a mis hermanos, estaba el bosque que iba a darle cobijo a mis hijos. Ese lugar que me vio crecer, ese lugar que me dio alimento, ese lugar en donde yo vivía. No puedo quedarme parado simplemente viendo la destrucción. Yo no sé si voy a apagar o no voy a apagar el incendio. Lo importante es que estoy haciendo un esfuerzo. Escuchando esto, los demás animales del bosque empezaron como pudieron a tratar de llevar agua y trataron de hacer su esfuerzo, conmovido por esta situación. Las nubes, que observaron y escucharon todo, empezaron a juntarse y produjeron una lluvia abundante que apagó el incendio del bosque. Aquí la pregunta que les quiero hacer en este momento es: ¿qué tienes tú en tu interior, en tu inteligencia, en tu integridad que puede generar ese cambio? A lo mejor tú solito no vas a transformar este país, pero puedes empezar por transformar tu hogar, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a la gente que te rodea. Todos nosotros somos ese agente de cambio. Y si ustedes decidieron dejar la comodidad de la casa, yo sé que muchos vienen de lugares muy lejanos aquí al centro de la ciudad y no saben cómo me siento agradecido porque han venido aquí a escucharme. Bueno, eso es ese esfuerzo, es esa pequeña gotita de agua que va a generar el cambio en este país. Yo les quiero agradecer y nada más encargarles y pedirles por favor a todos ustedes, por favor aquí, por favor a todos, por favor a ustedes y a los que están hasta allá, que seamos agentes de cambio. Y así sea una gotita la que aportamos a este país, sea la gotita positiva que hoy nos urge y que hoy necesitamos para que este país sea mejor. Yo no quiero un futuro mejor para nuestros hijos, quiero un presente también para nosotros, para que nosotros también disfrutemos de este país, de la riqueza que nos damos como mexicanos, como sociedad, como seres humanos. Gracias por haber venido, llévense esto, contagien de felicidad, de conocimiento que ustedes tienen mucho, de toda esa pasión que ustedes tienen mucha a la gente más querida y a quienes los rodea. Espero verlos pronto, pásenla bien, tengan una vida feliz. Gracias, muchas gracias.